Acuérdense que igual es un poquitito lento la apertura de la aplicación. Avid consume bastantes recursos, así que no les recomiendo tener nada más abierto. Yo estoy usando el modo de prueba de 30 días, pero ustedes también pueden usar el modo First, que en realidad con esto tú puedes ejecutar la versión gratis, que simplemente hay efectos que no funcionan, pero si quieres montar y entender cómo funciona la aplicación, no hay ningún problema en usar esa versión. Ya, entonces, recordando un poco lo de ayer, voy a abrir la aplicación, perdón, voy a abrir la aplicación y voy a abrir el proyecto que estuvimos trabajando ayer. Voy a dejar acá el chat presente por si alguien tiene una pregunta. Ya, ahí sí. Esta es la versión del año pasado, la que yo bajé, por si acaso. Y déjenme apagar la cámara para no consumir tantos recursos. Ya, entonces, estábamos acá. Cuando ustedes abren la aplicación, de lo que habíamos visto ayer, siempre aparece esta ventana de bienvenida donde están todos los proyectos que se han trabajado dentro del computador y los proyectos que se trabajaron dentro del computador. Aquí aparece como la ubicación de la carpeta de proyecto, que esto lo vimos ayer. Había dos opciones, solamente guardar en documentos, no hay otra opción, no es negociable, o que se guarde en la carpeta de compartidos. ¿Ya? Entonces, para mover los proyectos, hay una forma que en realidad eso lo vamos a ver después. Hoy día solamente les voy a explicar los efectos simples, dónde están, cómo aplicarlos, cómo configurarlos. Tampoco me voy a meter más en detalle en los efectos porque al final ustedes saben cuáles son los efectos, valga la redundancia, que utilizamos. Y lo importante es saber cómo hacen acá lo que hacían en Premiere. Voy a seleccionar el proyecto que estamos trabajando, que era este, y voy a presionar abrir. Entonces ayer llegamos hasta acá, donde lo que nosotros alcanzamos a hacer fue transcodificar. Transcodificamos, importamos, ordenamos. Acá tenía dos bandejas, una bandeja de material de cámara, otra bandeja de secuencias. Ahí tengo mis secuencias, mi material de cámara, y lo que hicimos fue haber importado desde el origen, montamos y después transcodificamos. Por eso tenemos una secuencia de el montaje que se armó con el original H264 y después el transcodificado que está ya en el códec que decidimos ayer, que sería esto. ¿Ya? Siempre verifiquen que están trabajando la secuencia transcodificada. Entonces estaríamos más o menos ok. Nosotros esto es lo que hicimos ayer, así como muy a grandes rasgos. Y lo que vamos a ir viendo son las herramientas de ajuste en la línea de tiempo. ¿Ya? Ahora, dentro de todas estas herramientas de la línea de tiempo de ajuste, no, lo que les decía, no son muy intuitivas acá para tenerlas en visible. Déjenme sacar la barra inferior del computador para que no nos moleste. Esta era la que tenía que sacar ayer. No, esa, ocultar. Ya, entonces ahí podemos ver la aplicación completa. Y fíjense bien, acá en la línea de tiempo tenemos una serie de herramientas como esta, que es modo segmento, herramienta roja y herramienta amarilla. Después tenemos modo ajuste en color rojo y color amarillo. ¿Cuál era la diferencia de los colores? Aplicaba a lo mismo que vimos ayer, que es cuando agregábamos elementos a la línea de tiempo, si era por rojo era sobreescritura y si es amarillo es empalmar, que en Premiere aparece como insertar, que es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si nosotros queríamos cortar elementos en la línea de tiempo, también lo vimos ayer, podíamos hacerlo con marca de entrada, marca de salida, que los comandos son exactamente los mismos. Y aquí teníamos la opción de extraer, que sería la tijera. ¿Ya? También estaba la opción, si nosotros marcábamos entrada,
y marcábamos salida con la I y la O, la opción levantar, que esto también está en Premiere, que es dejar el espacio. Entonces, tal cual lo vimos en la otra aplicación. Ahora, acá aparece una persona ahí con pesas porque es muy del año 89, 88 de levantar el trozo de. ¿Ya? Eso lo vimos ayer, no es nada diferente a las otras aplicaciones que nosotros conocemos. Y acá tenemos los botones de marcar clip, que en el Premiere es la X, ¿ya? Acá sería la T, después les explico dónde están los shortcuts, y borrar las marcas, que es el mismo icono pero en negativo. ¿Se fijan? Borrar las dos marcas, que sería, ¿cierto?, la G. ¿Ya? Hasta el momento eso es similar. Ahora, fíjense que voy a apagar estas dos herramientas que tengo acá. Estas herramientas son esenciales en la línea de tiempo, porque si no están encendidas, yo puedo mover el cursor, ¿ya?, desde la regla superior o desde la regla inferior del código de tiempo, que es donde tengo el ratón. Puedo poner play, puedo hacer de todo, pero no puedo tocar ni mover ningún segmento, ¿ya? Si yo me pongo acá y quiero mover algo, no puedo hacer nada, ¿ya? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Igual se activó la herramienta, pero en general no me va a dejar hacer nada, ¿ya? Ahora, si yo activo una de las herramientas, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que tengo herramienta roja y herramienta amarilla, que pueden ser ambas. Ya, voy a utilizar solo la herramienta roja. La herramienta roja es para tomar un segmento y moverlo. Y como la herramienta roja era de sobreescritura, si yo pongo esto sobre un segmento anterior, ¡paf!, borró lo que estaba abajo. ¿Ya? Ahora es mucho más didáctico porque te dice, esa herramienta es de sobreescritura y ya. Entonces, si yo quiero mover este segmento y lo suelto al inicio, ¿ya? Por ejemplo, acá, sobreescribió el inicio y nada más. Voy a deshacer. Si yo ahora voy acá y cambio la herramienta roja por la herramienta amarilla, la herramienta amarilla es la de inserción. Si yo muevo, nada está sobreescribiendo. Se fijan que con solo mover esto acá, este segmento, lo estoy moviendo a la izquierda, ya cortó acá y el trocito que sobraba de ese segmento lo empezó a pegar a continuación. ¿Ya? Entonces es súper práctica porque al final no tienes que ir moviendo una y otra vez, sino que mueves y vas viendo al tiro reflejado el cambio. O si la pongo acá al principio, sobreescribió o qué sé yo, ¿se fijan? Ahora, acá hay una diferencia súper importante porque, voy a deshacer, si yo muevo esto, se dan cuenta que es como un movimiento libre, no tengo ese imán que se pega a los cortes como el que tienen las otras aplicaciones. Acá el imán no está por botón, no está visible directamente. ¿Cómo funciona el imán? Para mover y que funcione el imán, tienes que tener o mantener presionada la tecla de comando o control si es Windows. Esa es la única forma de que te muevas de corte en corte. ¿Te fijas? Entonces, para mover con el imán activo, tienes que tener la tecla de comando presionada, a diferencia del Premiere y DaVinci que tienen un botón que fija el imán. Entonces el imán siempre está activo. Acá, no. Lo que tú tienes que hacer siempre es presionar la tecla de comando o control para que se active el imán. Y si tú sueltas la tecla, se apaga el imán. Entonces siempre tienes que estar apretando el botón para mover elementos en la línea de tiempo. Eso funciona en todas las versiones de Avid. Y eso de repente genera problemas porque estamos acostumbrados a que el Premiere o las otras aplicaciones tienen el botón del imán. Y acá simplemente no está. ¿Ya? Entonces, para el imán tienen que presionar sin soltar con la tecla de comando o control si es Windows. Ahora, si yo activo las dos herramientas, voy a activar las dos, queda una herramienta híbrida, que sería la de sobreescritura y la de empalmar. ¿Cómo funciona si es híbrida? Si se fijan, yo muevo el ratón de la mitad hacia arriba del segmento y es la roja, y si muevo hacia abajo es la amarilla. Entonces empieza a ser una herramienta híbrida toda en una. Es dependiendo de la posición del ratón. Ahí ya va en tema de gustos. Por ejemplo, si yo estoy de la mitad hacia arriba del segmento, va a ser la roja, sobreescribo, voy a deshacer. Y si estoy de la mitad hacia abajo del segmento, es la amarilla de insertar. Entonces, eso por lo menos a mí me gusta, porque encuentro que es rápido, es cómodo, al final es donde tienes el ratón
cómo va a funcionar el mover. ¿Ya? Ahora, ese botón que está ahí es la selección vinculada, que si está apagado, yo puedo seleccionar la pista de video y sonido por separado. Eso también lo tienen las otras aplicaciones. Y si yo enciendo la selección vinculada, estoy tomando el segmento completo. ¿Ya? Esto es nada diferente a las otras aplicaciones. Después tenemos, voy a apagar esta de acá, que es el ajuste. El ajuste es para hacer esto que ustedes ya saben, acortar un segmento y alargar el otro. Voy a vincular para hacer el movimiento completo. Entonces, si yo quisiera alargar uno o acortar el otro, déjenme volver a activar la herramienta. Pueden tener todas las herramientas activas, incluso no hay ningún problema. Entonces estoy acá y quiero, fíjense, acortar uno, alargar el otro. O al otro lado, lo mismo. ¿Ya? O quiero extender acá, o qué sé yo. Ahora, esa herramienta, si ustedes van hacia un lado, es la herramienta roja, pero si van de la mitad hacia abajo pasa a ser herramienta amarilla. ¿Cuál es la diferencia entre la roja y la amarilla? Por ejemplo, si yo estoy acá, fíjense en el principio de este segmento, voy a utilizar el zoom para entrar un poquitito en la línea de tiempo. Y yo no quiero hacer el movimiento del corte en la mitad, ¿ya? Pero esto igual, yo le hago el doble clic y puedo hacer el ajuste de acá, ¿se fijan? Tal y cual lo hacía en las otras aplicaciones. De hecho, esta herramienta viene de acá, la que usan las otras aplicaciones. Pero no quiero acortar una y alargar la otra, sino que a lo mejor quiero alargar este segmento y este que se mantenga tal y cual. Entonces, si yo voy con la herramienta de color rojo, yo voy a extender este segmento sobre el otro, borrando, sobreescribiendo. Voy a deshacer. En cambio, si es la amarilla, ahí, estoy extendiendo el final de este segmento y estoy empujando todo hacia la derecha. ¿Ya? Son las mismas herramientas que tienen las otras aplicaciones, pero ahí tú decides si es esa para sobreescribir o si es la herramienta amarilla para empujar. Y bueno, esto en las otras aplicaciones es bastante útil porque son las herramientas de montaje. ¿Ya? Por si acaso, este icono que aparece al lado, modo ajuste, es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Ya? Eso es exactamente igual que lo de acá. ¿Ya? Esas serían las herramientas de ajuste simples y básicas en la línea de tiempo, que es lo mismo que nosotros ya conocemos en las otras aplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar este espacio en negro, marco el clip con marca de entrada y de salida y lo puedo extraer con la tijera. Ahí. Y se va. Vamos a ver ahora los famosos efectos. ¿Ya? Primero les voy a explicar las transiciones. Y para las transiciones es súper simple porque hay un botón ahí que dice transición rápida. Entonces, si yo quiero aplicar una transición, me posiciono en el corte, presiono el botón de transición rápida y se activa el efecto de la transición rápida. Ese icono de efecto es el que van a encontrar en cualquier versión de Avid. Y ahí te dice qué tipo de fundido es, si es un encadenado, de película, un fundido a color, ya, un fundido desde color, etcétera, etcétera. Vamos a usar el encadenado normal. Y acá te dice la duración. Por ejemplo, quiero que mi fundido sea de 10 cuadros. Y por defecto te dice que va a ser centrado al corte. O sea, si se fijan, esta es la toma A, que es la toma anterior. Después está la toma B, que es la toma posterior. Y ahí el efecto te dice cuánto va a agarrar de una toma o de la otra. ¿Ya? Ahora, te pregunta el tiro, ¿dónde quieres que se renderice ese efecto? Y la única opción que vamos a tener es la del disco externo que tengo conectado o la del computador. Siempre usen su disco externo, que es lo que hablamos ayer, que Avid lo que recomienda es, tengo un disco para editar y en ese disco hago todo. Y yo lo voy a añadir, ojo que puedo añadir y renderizar al tiro. Yo solamente lo voy a agregar sin renderizar. Lo agregué y reviso. Ahí está. Ahora, si yo quisiera agregar o alguna modificación en este efecto, porque encuentro que quedó muy corta ese fundamento.
puedo sobreescribirlo. Entonces voy a transición rápida y en vez de que sean 10 cuadros por segundo voy a poner 30. Añadir y se alargó. Se sobreescribe, nada más. ¿Ya? O quiero que sea, voy a hacerlo más rápido, de 8 cuadros. Enter. Y así sucesivamente. O quiero que sea, en vez de un encadenado, que sea un fundido a color que por defecto viene en negro. De ahí les voy a mostrar cómo cambiamos el color. ¿Ya? Ahora, si yo quiero borrar un efecto en la línea de tiempo, no funciona el botón de delete, sino que tienen ese botón de eliminar efecto. Por si acaso. Porque si yo presiono delete, lo que hace es, deseas borrar las pistas seleccionadas. Así que no presionen delete porque el delete funciona para otra cosa en el Avid. Entonces, si quieren borrar un efecto, ahí está el botón para eliminar el efecto. ¿Ya? Voy a agregar un efecto rápido de 60 cuadros, que serían 2 segundos porque estamos trabajando a... O sea, 1 segundo porque estamos trabajando a 60. Y ahí tenemos. Tú puedes modificar el efecto manualmente. Ese botón que está ahí dice manipulación de la transición. Si esto está apagado, la transición aparece así. Y si esto está encendido, tú puedes tomar la transición y ajustar manualmente la duración. ¿Ya? Entonces la aplicación te da esas opciones. ¿Ya? Eso pasa a ser cosa de gustos. Y obviamente si yo estoy terminando la película y quiero poner un fundido al final, me voy al final, agrego la transición y termino en negro. Otra diferencia entre todas las otras aplicaciones es que Avid, tú puedes ver que la línea de tiempo termina acá. No hay más línea de tiempo. Premiere y todas las otras aplicaciones tienen una línea de tiempo infinita. La de Avid solamente se va construyendo o se va alargando en la medida que vas poniendo elementos. Entonces, si tú ves que tu línea de tiempo dura 10 segundos, no tienes que alargarla de ningún lugar, porque cuando agregues simplemente otro segmento, por ejemplo, marco entrada, marco salida, y lo agrego ahí por insertar, ahí se alargó. ¿Ya? Y después lo puedo mover con la herramienta roja, agregar un fundido de entrada, uno de salida y ya está. Ya, entonces eso sería lo referente a las transiciones, que son los efectos simples, en realidad no requieren mayor dolor de cabeza. ¿Qué otros efectos tenemos? Los famosos filtros. Y ahí es un poco más complejo la ubicación de los efectos porque no están en el lugar que de repente estamos acostumbrados, o mejor dicho, no se modifican con el doble clic o como se hace en realidad en todas las otras aplicaciones. Esto quizás lo van a encontrar un poco burocrático, porque la mayoría de la gente que entra a Avid encuentra que poner los efectos de repente complica un poco, porque es difícil. No es difícil, sino que es diferente. ¿Ya? Ese es el único tema. ¿Cómo funciona? Para encontrar los efectos, por defecto viene ahí, dice paleta de efectos, o si ustedes la quieren encontrar manualmente, siempre está en el menú de herramientas. En el menú de herramientas tienen un montón de cosas como mezclador de audio, ecualizador, Audio Suite, que son los plugins de sonido, que son los mismos plugins de la aplicación Pro Tools, que es del mismo fabricante, efecto de pista de audio, herramienta de audio, pinchar audio. Ya eso es netamente audio. Después tenemos información de color, editor de efectos, editor de movimiento, paleta de efectos. Y lo que necesitamos es la famosa paleta de efectos. Es lo mismo que si yo voy ahí. Effect Palette, está en inglés ahí. Ya, entonces voy a paleta de efectos. ¿Se fijan? La misma cuestión. Acá están todos los efectos tipo filtro de la aplicación. Ya sean los plugins de externo, unos de cine, por ejemplo, de color, corrección de color, cortinas, etcétera, etcétera. Ya, les voy a mostrar los más simples. Por ejemplo, acá tenemos los efectos de imagen o image. Ya, como para explicar cómo funcionan los efectos. Acá están los clásicos como el Avid Pan and Zoom, cambiar tamaño, LUT, corrección de color, perdón, efecto de color, estabilizador, invertir la imagen,
clásico flip-flop. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera invertir esta imagen y la inversión es tipo espejo, sería el flop. ¿Cómo funciona? Simplemente tomo el efecto, lo arrastro sobre el segmento y ya está. Ahí está aplicado. Y ahí te aparece en el segmento que está siendo aplicado. Si yo lo quisiera borrar, lo que tengo que hacer es ir ahí donde dice eliminar efecto. Ya, eso es todo. Lo voy a agregar de nuevo. Ahora, si yo, fíjense bien, quisiera modificar este efecto y hago doble clic, no pasa nada. Se abre como otra pista. Es muy raro. ¿Ya? Voy a agregar un efecto que se llama efecto de color, muy simple, en el primer segmento. Ahí. Al agregar el efecto de color no pasa nada porque el efecto todavía no está configurado. Pero para configurar el efecto, nosotros necesitamos el editor de efectos. El editor de efectos no está aquí, y esto es lo más difícil de encontrar si eres usuario de Premiere o del DaVinci o de Final Cut, que todas esas aplicaciones tienen un inspector. Acá la ventana está más escondida que la vida misma. Si quiero modificar el efecto, tengo que encontrar el editor de efectos. ¿Dónde está el editor de efectos? Lo puedes encontrar en Herramienta, Editor de efectos. Voy a abrir acá. Y esta es la ventana que te permite modificar los parámetros del efecto que está seleccionado. O también puedes encontrar el editor de efectos acá. En ese icono como unos medidores, ahí como unos controles de volumen, dice modo efecto. Y también se abre la ventana de corrección de los efectos. Ahí están todos los parámetros. Por ejemplo, este es un efecto de color. Voy a replegar las pestañas. Si se dan cuenta, es un efecto súper simple, donde tenemos ajuste de luma, rango de luma, luma clip, ajuste de croma, color, etcétera, etcétera. Entonces podríamos tener un ajuste de brillo o un ajuste de luminancia o acá, ajuste de color, que podría ser quizás quitar la saturación, ¿se fijan? Hacer un blanco y negro, saturar un poco más, cambiar el color, por eso le digo, un color es un efecto bastante simple. O más abajo está el estilo de color, donde tenemos el solarizar, efecto del año pero sí. Posterizar, solarizar. Por ejemplo, el solarizar hasta el valor completo sería el negativo. Entonces no existe el efecto negativo, sino que el editor de Avid entiende que si quiere poner el negativo, tiene que ir al efecto de color para hacerlo. ¿Se fijan? Esas son como las diferencias con Avid, que la otra aplicación te dice ya negativo, no negativo. Acá tú tienes que ir fabricando los efectos. ¿Ya? Y acá donde dice ganancia de color, están los colores por separado. O a lo mejor yo quisiera trabajar un sepia, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que haría? Quito un poco de saturación ahí y agrego un poco más de información al canal rojo, le saco un poco de azul y le saco un poco de verde. De hecho, le voy a sacar un poco más de saturación. Entonces ahí tendría una especie de sepia. ¿Ya? Esa es como la forma de agregar efectos. Ahora, si yo quisiera pegar este efecto, como el clásico copiar atributos y pegarlo en el segmento del lado, no hay un pegar atributos, por lo menos de esta forma, ¿ya? A la que estamos acostumbrados, que hay un clic derecho, pegar atributos. La forma de guardar un efecto, y aquí cambia un poco la mecánica, es que tú guardes el efecto para usarlo después. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sepia 1. ¿Ya? Ese efecto. Pero si yo agrego nuevamente el efecto de color al segundo segmento, partió de cero, no tiene ninguna configuración. De hecho, lo voy a borrar. ¿Ya? Ahora, la forma para agregar ese efecto al resto de los segmentos es, voy al editor de efectos, y acá arriba te aparece el nombre del efecto que ya estás viendo acá con estas configuraciones. Entonces, si tú lo quisieras agregar a otro segmento,
tomas el efecto del icono, se fijan que ahí aparece una manito, y de ahí lo arrastras y lo copias al siguiente segmento. Y ahí quedó. Esa sería la forma de agregar un efecto al otro. Ahora, podría ser un poco burocrático eso. Entonces tú puedes crear una bandeja de efectos. Y acá se pone interesante porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una serie o qué sé yo, tú creas un efecto para algo. Y ese efecto tú te lo puedes llevar configurado a cualquier otro Avid, sea la versión que sea. Entonces, la mayoría de los editores de Avid tienen una bandeja para efectos. Entonces voy a poner acá efectos. Y lo que hace es guardar sus efectos. ¿Cómo se guardan? Abro el editor y en vez de arrastrar ese efecto al siguiente segmento, ese efecto tú lo puedes arrastrar a una bandeja. Entonces, ese efecto de color le puedes poner el nombre de sepia 1. ¿Ya? De hecho, voy a poner al tiro sepia 1. Y ya quedó guardado. De hecho, tú puedes exportar esta bandeja. ¿Ya? Tú puedes exportar la bandeja con los efectos y después ir a otro Avid e importarla. Y los efectos ya van a quedar configurados. Cosa que en Premiere no puedes hacer tan fácil. Otra cosa buena que tiene esto, por ejemplo, que si tú estás trabajando en un Avid en Mac o PC o en una versión más antigua, más nueva, todo lo que te lleves de acá sí va a ser compatible con la otra versión. ¿Ya? Bueno, si se corta debe ser el internet de recepción, porque en teoría mi internet está decente, pero si no, igual está grabado, por si acaso. Ahora, si yo quisiera aplicar este efecto al resto de los segmentos, simplemente lo arrastro de acá, así. Eso aplica a todos los efectos, ¿cachai? ¿Dónde viene el conflicto? Ahora, hay una forma de agregar el efecto a todo, por si acaso, que es como, no sé, pues yo tengo, voy a borrar estos efectos todos. Borrar, 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 borrar y borrar. Ya, de hecho no borré el último, ahí sí, borré otra cosa. Ya, entonces pensemos que tengo todo esto seleccionado, así. Y si yo le hago doble clic al efecto, se agregó a todo, rápidamente. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones que te da más o menos la aplicación. Pero si los quiero sacar rápidamente, también teniendo todo seleccionado, basta con que saques uno y sale todo. ¿Ya? Entonces, al final, lo que les digo, la gracia de esto es que es rápido a la hora de montar y contar la historia. No es una herramienta que tú digas tan técnica de que tiene muchos efectos, muchos filtros, muchas chayas. No, es una herramienta que te permite concentrarte en el montaje. Es una máquina de montar. Esto es una moviola. ¿Ya? Y lo mejor que te da la herramienta es que tiene buen procesamiento, ¿ya? Y es para contar la historia. O sea, toda la factibilidad es para eso. Montaje. Porque por eso que Avid te dice, ya, si quieres hacer el color, después de acá, ándate a DaVinci o ándate a donde quieras. Pero ya montaste acá y funcionó bien. ¿Cachai? Ahora, primera, otra o segunda diferencia. Yo agregué este efecto acá. Lo voy a agregar a esta toma, que es mucho más entretenida. Pero ahora quiero agregar otro efecto. Sí, sí. Mira, lo que dice Christopher es súper útil porque, sobre todo en televisión, cuando estás en series o cuando estás en series para aplicación, tú tienes un paquete de efectos que es para la temporada completa. Entonces, al final, tú cuando vas creando tu nuevo capítulo, importas tus efectos y ya están. Ya no tienes que volver a hacerlo. ¿Cachai? Está todo listo. Entonces, eso es lo práctico de la aplicación, que puedes guardar tus paletas de efectos. Ahora, si yo quisiera agregar dos efectos en un mismo segmento, por ejemplo, voy a poner acá imagen, voy a agregar el flop, que es la copia invertida de espejo, lo voy a arrastrar acá. Fíjense lo que pasa. Se agrega el flop, pero se reemplazó el efecto inicial. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo agregar dos efectos
sobre un mismo segmento de esta forma. Porque se reemplaza el otro. O es uno o es el otro. ¿Ya? Ahora, no significa que no se pueda, sino que es otra la forma para hacerlo. ¿Cuál es la forma? Por ejemplo, ya voy a agregar nuevamente el flop. Acá. Y si quisiera agregar un segundo efecto, lo que debo hacer en este segmento es un doble clic. Al hacer este doble clic, se abre un subsegmento del mismo y ahí yo arrastro el otro efecto. Y si yo quisiera agregar un tercer efecto, le hago doble clic a esa pista que se abrió, que sería la de acá, y arrastro el otro efecto. Vamos a poner que puede ser el invertir, que es como la copia de espejo. Y así sucesivamente. Entonces, lo práctico que tiene esto, chiquillas, chiquillos, es que si yo quiero editar los efectos, abro mi editor de efectos y me aparecen de a uno, ¿ya? En lista. O lo que yo puedo hacer es quiero configurar el de arriba, seleccionas ahí y te aparece solo el que tú quieres configurar y no te aparece como todo pegado en una ventana con 1000 cosas, sino que te aparece aparte. Entonces, la mayoría de los editores Avid trabajan con 2 monitores y tienen todo esto separado y lo hace súper cómodo porque si te das cuenta son ventanas sueltas. A diferencia de otras aplicaciones que tienen todas las ventanas pegadas y no puedes hacer nada más, acá las ventanas que en realidad te permiten hacer como modificación de efectos, de sonido y ese tipo de cosas están todas sueltas. Y si tú vas a otro lado, simplemente se cierra. Tú puedes replegar todas estas pistas, pero vas a saber que incrustados están todos los otros efectos, ¿ya? Ahora, bueno, eso sirve para todos los efectos, funcionan de esa forma. Los filtros, las transiciones funcionan así, como les mostré acá. Y lo que nos queda de esta parte es la cámara rápida, la cámara lenta. Es como yo creo que es más simple que los nodos de Avid, de DaVinci, porque acá es como, podríamos decir que son nodos, sí, pero están arbitrarios. Entonces quedó ahí. Es como un nodo encima del otro. Sí, podríamos decir que es como eso. Un nodo que queda encima del segmento, encima, y si tú pones más efectos acá, van a ir quedando encima de este una y otra. Si no hay más efectos, no se va a desplegar nada, ¿cachai? Entonces, si acá hay uno, se abre el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Ya? Es mejor a la vista, porque acá es como, esto es para hacer efectos simples. El Premiere también es para hacer efectos simples. El editor es para editar. O sea, si tú quieres hacer efectos avanzados, para eso está el After Effects o en el mismo DaVinci viene en una pestaña aparte que es el Fusión. Entonces no está incrustado dentro de. ¿Cachai? Pero lo hace más simple en tu línea de tiempo. Y como experiencia, las cosas que yo he montado mucho más largas, documentales, qué sé yo, he sufrido menos en Avid que en Premiere. En Premiere yo he sufrido un montón, yo creo que todos hemos sufrido con Premiere, porque cuando tu línea de tiempo empieza a ser de más de 40 minutos, se pone pero súper lento y súper lento. ¿Cachai? En cambio, Avid yo he tenido líneas de tiempo de 3, 4, 6 horas sin ningún problema. Y trabajando en base a servidores. Y no sé, pues estoy hablando de versiones de Avid del 2008, 2009. O sea, es mucho más estable en ese sentido porque el precio del Avid no es porque tenga efectos, como les digo. El precio del Avid es por cómo funcionan los archivos dentro de la aplicación, que está al nivel de ingeniería. Entonces tú no te preocupáis de eso. Tú ves, abres, editas y ya, nada más. Ya, ¿qué más? La velocidad. Cámara lenta, cámara rápida y ese tipo de cosas. Ya, por ejemplo, acá tenemos una toma que... Eso podría ser una cámara lenta o una cámara rápida. Entonces voy a ir a el efecto que se llama Time Warp y en español aparece muy ñoño el nombre, deformación temporal. Eso es para las cámaras rápidas y cámaras lentas. Entonces ahí te dice un predeterminado de 0 a 100, la velocidad de 100 a 0, ajustar hasta rellenar, congelar cuadro. El deformación temporal es como que saliera en el Premiere Speed. ¿Ya? Sí, es rebuscado el nombre, pero bueno, así es. Voy a arrastrar deformación temporal sobre el segmento que voy a modificar y ahí queda. Y esto
el de formación temporal, o time warp en inglés, no tiene ninguna modificación. Voy a apagar el monitoreo de sonido. Dame un segundito. Déjenme ver si lo puedo apagar desde acá. No, ya, pero no importa. Acá. El mute, lo más simple y obvio. Ya, entonces estamos acá. Si yo quiero modificar la velocidad, no me sirve el editor de efectos normal. Se dan cuenta que no aparece. ¿Ya? Entonces, si yo quiero modificar la velocidad, tengo que ir a las herramientas y acá dice el editor de efectos normal, que es el que vimos, pero acá dice para la velocidad, editor de efectos de movimiento. Y acá te aparece esta ventana que es para modificar solo la velocidad. Y acá tienes dos opciones. La primera, que es un monito corriendo, y la segunda, que es la posición en la línea de tiempo. ¿Se fijan? Entonces ahí te da el gráfico en qué posición estás. Por defecto viene al 100%. Si tú quieres cámara lenta, simplemente pones que sea al 50%. Y ya, voy a apagar el segundo gráfico. Y aquí ya sería una cámara lenta. No se alarga el segmento, al igual que DaVinci, sino que se ajusta la cámara lenta en el espacio que tú agregaste en la línea de tiempo. ¿Ya? Y si quiero más lento, ahí estoy por casi llegar a 0. Recuerden que 0 es detención. Si dejo en 0 va a ser una foto. O si paso del 0 hacia abajo va a ser reversa. ¿Ya? O si estoy acá, tengo eso. Por ejemplo, mira, voy a alargar un poquitito el segmento para que se note más. Entonces voy a sacar el efecto con el fundido con eso y voy a extender todos lo que tengo acá un poquitito hacia el final. Voy a hacerlo desde acá. Ya, para que se note un poco más la cámara lenta. Entonces estoy aquí, voy a herramientas. Ojo que la mayoría de los editores Avid, todo esto lo configuran a los botones del teclado que tú estimes conveniente. Eso es lo que Avid, hay muchas cosas que no tiene configuradas en el teclado para que tú lo hagas como estimes conveniente. De ahí les voy a mostrar cómo funciona eso. Editor de movimiento de efecto, y ahí tengo el 50%, o lo que podría hacer, si te fijas, es que esto parta al 100%, avanzamos un poquitito, ahí hago un keyframe y que desde ahí la velocidad baje, estás animando la velocidad, y se mantenga por ahí, y quizás desde acá hago otro keyframe para que acá la velocidad llegue a 0, sería una detención. Entonces tú puedes animar ahí la velocidad. Si yo reviso, baja la velocidad hasta llegar a la detención. Ahora, la cámara lenta se va a ver entrecortada porque esto aplica lo mismo que vimos en DaVinci y que tiene Premiere, que es el tipo de render. El tipo de render que tiene esto tiene varias opciones. Esta es la más económica y esta es la más bacán. El Fluid Motion ya es la más bacán, por así decirlo, que es basado en tecnología Optical Flow, que es lo que ustedes tenían que cambiar en la otra aplicación para que sus renders se vieran, digamos, mucho más bacán. ¿Ya? Pero esto lo cambian al final, porque por ejemplo, si yo reviso ahora, no se va a ver nada porque tengo que renderizar. Y acá hay algo importante, todo tiene un puntito verde ahí. Puntito verde significa que se puede ver sin renderizar. Puntito azul significa que no se puede ver si no renderizo. Se va a negro. ¿Cachai? Entonces, si yo cambio el tipo de render por el más económico, ambos campos, ahora tiene puntito verde, se puede ver. Si es que no, si yo quisiera que fuera el render más bacán del universo, hago clic derecho, ya, y acá lo que tendría que hacer es renderizar. Ahí dice renderizar en la posición del cursor. Y acá te pregunta dónde va a renderizar. En la aplicación renderizo. Ya, acuérdense que los render, cabezones de flujo óptico, se demoran un poco más de lo normal. Si quieres cancelar esto, tienes que presionar comando punto.
para cancelar el render o presionar escape. Pero en la antigüedad los renders eran tan grandes porque tú puedes decir, oye, pero qué burocrático presionar comando punto para cancelar. Imagínense en el año 99 lo que se demoraba lo que te demorabas en renderear fundidos. 4 horas. Un par de fundidos y cosas así. Entonces, si tú sin querer pasabas a llevar el escape, cancelabas todo el proceso y tenías que partir de nuevo. Entonces, por eso que programaron esto por los 90, que para cancelar algo sea comando punto, para evitar que sin querer apretaras un botón que cancelara una operación conflictiva. Hoy en día da lo mismo porque va a quedar el render hasta la mitad, pero en el año 90 no se podía hacer eso, entonces al final optaron por poner un doble botón para cancelar. Por si acaso. Es una ñoñería que de repente tú pensabas, oye, pero esto no tiene lógica. Claro, 2022 no tiene lógica, pero en el 98 sí que tenía lógica. Eran 4 horas de lógica, créanme. ¿Ya? Entonces ahí se renderizó con el render de mejor calidad. Yo lo veo mucho mejor porque no estoy viendo una transmisión. Pero ya es funcional. Ya, eso sería con las cámaras rápidas y cámaras lentas. Ahora, con respecto a sonido, les voy a mostrar lo más básico de sonido. Acá, pensemos que ya agregamos efectos y qué sé yo. Lo de sonido es lo clásico, funciona de la misma forma que cualquier otra aplicación. Por si acaso, si ustedes quisieran agrandar las pistas de Avid y se ponen ahí en la mitad, no pasa nada. Tienen que presionar la tecla Alt y ahí les va a aparecer la opción para agrandar las pistas, por si acaso. Voy a poner ahí Alt y ahí agrando. Ahora, aquí ustedes tienen los botones clásicos de mute y solo, que eso no, ni siquiera nos vamos a detener en explicarlo. Si yo expando esta pestañita que siempre viene desplegada, tenemos esto que es la forma de onda. Entonces con eso ya puedes ver la forma de onda casi como de Pro Tools. Y si activas acá, tenemos dos opciones, ganancia del clip y volumen. Ganancia del clip es el volumen solo del segmento y si pones volumen es el volumen de toda la pista. Lo mismo que aparece en el Premiere. Y panorámico, el paneo. O sea, si quiero ver los paneos y ver el volumen. ¿Ya? Entonces voy a ir acá y voy a activar, digamos, en ambas pistas que sea la ganancia del clip, que es lo que les recomiendo siempre, y el paneo, si es que es necesario. Ya, entonces estamos acá. Si es que no se dieron cuenta, acá hay algo muy importante que por lo menos yo valoro mucho. Que cuando tú estás trabajando en Premiere, te aparece una sola pista de audio estéreo. En Avid siempre te va a aparecer audio 1 y audio 2 mono. Esto se grabó en 2 canales, pero te aparecen aparte porque Avid entiende que tú a la cámara conectaste en el canal 1 el micrófono principal y en el canal 2 conectaste un shotgun o qué sé yo, ¿cachai? Entonces no te tira las cosas en estéreo, sino que tira los 2 audios al centro. Si tú quisieras que estuvieran paneados a izquierda y derecha, tienes que hacerlo manualmente. Ahora, para ver el volumen, ustedes se van acá a herramientas y ahí dice mezclador de audio. Al abrir el mezclador, te aparece este mezclador que es bastante bonito para mi gusto, es el de Pro Tools. Y acá está el master y el volumen por segmento. Si yo quiero subir o bajar el volumen en el canal 1, simplemente bajo el volumen y cuando ya hago un movimiento en el fader, ya te aparece la línea acá. Tú esa línea no la puedes mover con el ratón directamente. Hay una forma que después les voy a explicar, pero de acá no se puede. Si quieren mover, ahí hay un botón que te permite subir o bajar. Ahora, ¿por qué es así y no te deja moverla de acá? Porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando trabajas el volumen en Premiere o en todas las otras y mueves con el mouse directo acá, pegas un salto de 10 decibeles y no es exacto. Entonces Avid lo que te dice es que no hagas esa estupidez, es exacto, o la mueves de acá, trabajas el volumen de aquí, de una pista de verdad, donde tengas decibeles de verdad marcados, o si lo quieres hacer de la línea de tiempo, ahí está el botón, igual te muestra los decibeles. ¿Cachai? Entonces puedes modificar los volúmenes así. Y si quieres modificar acá, también puedes hacerlo en la línea de tiempo, pero tienes un fader.
canal 1 y, por ejemplo, acá canal 2. ¿Cachai? Entonces esa es la forma de trabajar los niveles. Ahora, voy a mutear, voy a poner el canal 1 en solo. Cada canal tiene el paneo, que por defecto viene en la mitad, y ahí tienen el paneo hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, si ustedes quisieran que el paneo estuviese izquierda-derecha, tienen que modificarlo desde acá, y ahí escucharían este canal solo, por ejemplo, en ese segmento, solo a la izquierda, y por ejemplo, el canal 2 solo, o sea, el segmento 2 solo a la derecha. Esto se puede automatizar, pero digamos que eso ya sería más avanzado. ¿Ya? Eso sería en el caso de... Ahora, si quieren crear pistas de audio estéreo para música, está en el clic derecho nuevo, pista de audio, y ahí te aparece si la pista es mono, estéreo, surround 5.1 o 7.1. ¿Ya? Pero para el 5.1 y 7.1, al igual que DaVinci, lo que necesitas tener es hardware, alguna tarjeta de sonido que lo soporte. ¿Se puede trabajar con keyframe? Exactamente, y qué bueno que lo preguntaste, porque el keyframe no va a aparecer a no ser que lo necesites. Eso es como... suena como mágico. Ahí está el keyframe. Entonces, si ya tienes la línea acá, por ejemplo, estoy en ese segmento, yo presiono el keyframe, ¿ya? Y, ya, qué bueno que apareció esto, porque no me va a dejar. No, sí me dejó. Ahí está. Ahí está el keyframe. Entonces, si yo avanzo al otro segmento, hago un keyframe, que antes no dejaba, y ahí tú ya puedes trabajar los volúmenes con keyframe. Segmento por segmento, por si acaso. Acá, o en la pista que tenga seleccionada, va a ser el keyframe, dependiendo lo que necesites hacer claramente. Pero si te das cuenta, el volumen de los keyframes no es el volumen de acá. ¿Se dan cuenta? Es como otro mezclador. Ahí está con keyframes, pero no se mueven los volúmenes. ¿Por qué? Este mezclador tiene tres opciones. Clip, que sería como la ganancia del clip nomás, eso no se puede automatizar. Automático, que acá tienes automatización, que todavía no es el keyframe que tenemos acá. Y tenemos el en directo, que eso yo creo que no sé si valdría la pena verlo. ¿Ya? Pero en el keyframe automático, aquí, que sería la automatización, tú puedes grabar los volúmenes a tiempo real. Aparte de los keyframes que ya hiciste acá, que si yo lo quiero borrar, lo puedo borrar con delete. ¿Cachai? Seleccionas con la mano, presionas delete y ya. Pero, por ejemplo, si yo pongo acá este botón rojo de grabar y subo y bajo el volumen, así como ya estoy subiendo, bajando el volumen, qué sé yo, y pongo stop, se grabaron todos los movimientos que yo hice en ese control de volumen. En la opción de automático. ¿Ya? Igual esto es harto, si te das cuenta, tiene un montón de controles de volúmenes que son bastante cómodos. El más simple es el del clip, que haces con el keyframe que te aparece ahí. Si es que no, puedes hacerlo manualmente, que cuando de repente tú estás escuchando y quieres mezclar, conviene harto hacerlo así, porque al final tú estás moviendo a tiempo real el fader mientras estás viendo la imagen. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, bueno, esas dos opciones les voy a dejar porque el audio igual es como para hablar harto rato, ¿cachai? Pero que se entienda que se puede hacer de ahí y si les conviene hacerlo o no. También hay efectos a tiempo real como los tiene el Audition o Pro Tools, ¿ya? Que serían todos estos efectos que aparecen en Pro Tools, pero en realidad yo creo que le damos una vuelta otro día porque ya los efectos de sonido son bien cabezones, ¿ya? Pero sí, lo básico es lo que está ahí. Ya,
Y hay una tercera opción que es súper útil y es una ñoñería. Eh, por ejemplo, cuando estás en el volumen del clip, si yo quiero modificar los volúmenes a la par de ambos fader, hay un botón que se llama Gang, que está ahí, que es para vincular las pistas. Si tú mueves una, se mueven las dos y ya. En el caso que a lo mejor tienes el canal 1 y el 2 unidos y no quieres estar dándote la lata de hacer esto, como aparte. Entonces tú los puedes agrupar, así, y bajas y subes el volumen al mismo tiempo del canal 1 y el canal 2. Christopher, Profe, dígame. lo que pasa es que se cortó un poco. Lo que hizo, uno de los ejercicios que hizo ahí fue grabar el audio. Grabar el movimiento del fader. Mira, lo voy a hacer de nuevo. En Ya, automático, tú lo que haces es presionar el botón de rec, se empieza a reproducir el video y ahí tú puedes mezclar manualmente así mientras se está reproduciendo el video. Entonces todos los movimientos del fader que tú tienes, cuando pongas stop, se van a guardar. Cuando yo vuelvo ya, atrás, se mueve solo el fader según el movimiento que tú grabaste. Si quieres claro, sobreescribir esto, simplemente vuelves atrás, aprietas de nuevo rec y sobreescribes. ¿Cachai? Entonces de com- repente llega la música, tú quieres bajar el volumen manualmente o subirlo, comprendo, lo haces a comprendo. tiempo real. Igual esto también lo tiene Premiere, pero el DaVinci también lo tiene. Pero acá está ahí directo, es un botoncito. Está en modo clip o modo automático. En general esta es la automatización que vieron en el Audition. No es diferente, es lo mismo. ¿Ya? Por lo menos para la parte de sonido. Y acá hay un ecualizador súper rápido, porque hay efectos más cabezones, pero no quiero meterme ahí, pero ese ecualizador es como... Ese ecualizador tiene un montón de años, donde tú lo aplicas, se va a agregar al tiro acá el efecto. Por ejemplo, quiero potenciar los medios, bajar los graves y agudos. Entonces yo reviso, hizo la modificación solo en eso y ahí dice EQ. ¿Ya? Claro, no se va a escuchar por la transmisión, pero... O quiero subir el volumen. Es un ecualizador muy, pero muy, muy rápido. Porque si ya quieren ecualizadores más cabezones, así como ultra cabronazos de ecualización, están los de Pro Tools, que son re buenos. Y están en herramienta. Y acá dice Audio Suite. Y acá se activan como un plugin externo donde tú seleccionas un ecualizador de 7 bandas, de una banda. Bueno, acá están todos los efectos que son de bastante buena calidad. Por ejemplo, el de 7 bandas, tú lo agregas y después para modificar, ¿cierto? Te vas aquí, activar plugin actual y te aparece el control del efecto que, como pueden ver, es re cabrón. Y déjenme, por ejemplo, no es muy diferente a los que salen en las otras aplicaciones, pero son muy de Pro Tools, por si acaso. Ya, si no, en realidad simplemente los pueden sacar y o hacer la previsualización en bucle. ¿Ya? Pero bueno, eso es como ya algo muy específico. Casi nadie hace esto en Avid, porque para eso está Pro Tools o las otras aplicaciones. Lo que más se hace en Avid es el volumen y ya, no más que eso, para que no se compliquen la existencia. Que es hasta lo que hemos llegado, ya que es harta cosa. Ya, ahora, de lo que tenemos acá abajo, les voy a mostrar por hoy, como para ir cerrando, el teclado y si les falta alguna herramienta, porque estas herramientas de acá son configurables. ¿Y dónde están esas herramientas? En el menú herramienta y acá se llama paleta de comandos. Esa, paleta de comandos. Y en la paleta de comandos están todos los botones del live. De mover, reproducir, editar, ajustar, efectos. Por ejemplo, te das cuenta que ahí está el keyframe. Si tú no quieres usar el keyframe que está acá, tú lo puedes programar en estos espacios. Tú programas tu Avid como estimas conveniente. Entonces yo tomo eso y programo ese botón ahí. ¿Se fijan?
O quiero ampliar la línea de tiempo, acá tengo... Ah, no, pero este es de efectos. Por ejemplo, podría ir a editar. Ahí están estas herramientas como empalmar, sobreescribir, reemplazar edición. Esta no está directamente, entonces yo podría poner acá la herramienta amarilla, la herramienta roja y la herramienta de azulita, que sería el reemplazo de estas. A lo mejor si yo las quiero tener aparte, ¿cachai? Entonces tú programas todo. O quiero volver a tener la herramienta tijera en otro lado, tú armas tus herramientas como estimas conveniente. Por ejemplo, ¿qué más tenemos acá? Ya, cuadrícula, esa que es como los márgenes de seguridad. A lo mejor yo lo quiero programar ahí. ¿Y eso para qué sirve? Tú puedes activar eso, los márgenes seguros para títulos y acción en la ventana de acá en realidad. Ya, claro, porque la línea de tiempo corresponde a esta ventana. ¿Cachai? Entonces, esa es como la forma que tú puedes programar tu aplicación. O puedes sacar todos los botones de acá. Entonces, esa es como la gracia de Avid, que tú te llevas tus configuraciones, bueno, como en todas las aplicaciones, pero la diferencia es que acá no vienen listas. Tú tienes que fabricar lo específico que necesitas. Lo que aparece en pantalla es lo básico. ¿Cachai? O si quieres borrar, por ejemplo, acá hay una vacía. Entonces reemplazas acá y vas borrando los botones que no te sirven. De hecho, a lo mejor no quieres ningún botón y los sacas todos. ¿Ya? Pero esa sería como la forma. Les voy a mostrar las configuraciones que de repente son un poco complejas, ¿ya? Pero que les sirvan para mostrar el teclado y eso. Acá en Avid Media Composer dice preferencias. Si es Windows, debería estar abajo del menú editar, por acá abajo. Avid, preferencias, y acá te aparecen las configuraciones de Avid. Y te dice formato, y ahí está el formato que tú escogiste para trabajar, que, ojo, tú puedes cambiar la resolución, pero no la velocidad de fotogramas. Por ejemplo, quiero pasar de Ultra HD, que parece que ayer me preguntaste... No, el imán no sale, Christopher. Ahí tienes que apretar el comando. Quiero cambiar mi edición a 1080 y solamente puedo cambiar la resolución, pero no puedo cambiar los cuadros por segundo. O quiero devolverla a 4K. Obviamente no es buen negocio si tu original ya es un 1080, pero lo que sí te deja cambiar es resolución, pero no velocidad de fotogramas. ¿Qué más te deja cambiar? Bueno, esto es como para ajustar, esto lo podemos ver otro día. Y sí te deja cambiar la velocidad, pero al múltiplo. O sea, estoy a 60, a lo mejor quiero trabajar a 29.97. Entonces estoy reduciendo, en vez de los 60 cuadros que grabé, estoy trabajando a 29.97. Esas cosas te deja cambiar. Los múltiplos. El espacio de color lo puedes cambiar, ¿cachai? Después en proyecto, aquí te aparece lo que tiene tu proyecto, ¿ya? Que hay cosas que en realidad son muy específicas que no quiero explicar para no confundir. Y acá están las configuraciones que se ven una joda porque puede que lo sean. Las configuraciones de Avid son bien cabronas por lo demás. Pero les voy a mostrar una sola, que sería la del teclado. Ahí dice, teclado, keyboard. Si yo hago doble clic en keyboard, te aparece el teclado de Avid con todos los comandos que ya están. Si tú quisieras cambiar esos comandos, lo puedes hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? Te vas a herramienta, paleta de comando, y acá tú puedes poner, por ejemplo, en otras, esa lupa, que ahí dice ampliar y reducir. Este es el zoom de la línea de tiempo. Entonces acá yo tengo avanzar y retroceder entre cada segmento y quiero reemplazar eso. Entonces voy a poner ahí lupa negativo, lupa positivo. Entonces cuando yo quiera estar acá en la línea de tiempo, a ver, voy a cerrar esta ventana, con la flecha arriba, flecha abajo, dependiendo de la ventana que tengan seleccionado, van a hacer un zoom in, un zoom out, para poder seleccionar o para poder agrandar o achicar lo que tienen. ¿Ya? Pero perdón, esta solamente funcionaba en los visores. O en las mismas preferencias, otra que es súper útil, y si llegan a alguna productora, es probable que les digan, oye, configura para que tu aplicación haga siempre lo mismo. ¿Cachai? Y acá hay una aplicación en
la última, en el último menú que dice media, caché, no está acá. Estas son de servidor. Busquemos una que se llama Media Creation. A ver, como les digo, la mayoría de estas herramientas están desde siempre en la aplicación. Y Media Creation, ahí está. Que si vemos la traducción de esto es cómo va a crear la media Avid, los medios, los archivos. Si yo entro acá, te pregunta, ¿cómo quieres configurar tu Avid para trabajar? Esto es configuración inicial. Filtrar unidades de red según la resolución. ¿Qué significa esto? Que no te muestre discos duros que estén o que sean más lentos. Entonces al tiro el Avid te dice, yo no puedo trabajar en ese disco porque es muy lento. Ahí está lo de la resolución, sí. El 720 por 720 hay un custom, pero no sé, yo preferiría, si es para trabajar redes sociales, no he tenido buenos resultados con Avid, pero sí para trabajar cosas del mundo pro. Eso sí. Si es para redes sociales, yo me iría por Premiere, por Final Cut, por los otros. Y si tenéis que trabajar cine, o tenéis que trabajar Netflix, o sala de cine, o televisión, y necesito trabajar, no sé, más de un computador, yo me iría por Avid. Pagaría las lucas, porque lo vale. Filtrar la unidad de sistema. ¿Qué significa eso? Que el disco duro de sistema operativo no te va a parecer válido. Esto es súper práctico para no llenarlo. ¿Ya? O capturar, si tengo una tarjeta capturadora de la marca que sea, cuál va a ser el códec de captura predeterminado. Los títulos, en qué los va a renderizar. Tú acá ajustas en qué códec quieres los render, la importación, la transcodificación. Si te fijas acá, la transcodificación, si es automática, va a tomar en cuenta el original, o imagínate, yo quiero transcodificar toda 16 bits. Así, ultra super cabronazo. Efectos de movimiento, también te pregunta cuál es el códec, dónde va a guardar. Se fijan que como yo filtré el disco de sistema acá, ya no me deja elegir el disco del sistema operativo para nada. Eso lo hace súper seguro. Estas son las configuraciones de formato nomás. Los efectos de movimiento, el render final y tipo de contenido. Ya, entonces, digamos que eso sería con relación a los efectos, las herramientas de ajuste y las configuraciones de audio, pero súper simple, súper simple. Si se dan cuenta es los keyframes, subir, bajar el volumen. Y en realidad esto ya lo han visto en otras aplicaciones. El render siempre está en el clic derecho, cualquier cosa que tengan que hacer, ahí renderizar en la posición o renderizar todo, ya, o borrar las renderizaciones. Y ahí te pregunta siempre en qué disco quieres renderizar y ya. ¿Y dónde se va a renderizar? En mi caso tengo este disco externo y la recomendación es que ustedes tengan un disco externo para todo. Todo lo va a guardar revuelto en Avid Media Files y la idea es que el disco de video no tenga nada más. Al final con eso logras el éxito absoluto del orden de tu proyecto. Mira, antes de lo último del Avid, lo último por hoy. Si yo quiero cerrar la aplicación, me voy a Avid Media Composer y acá pongo cerrar Avid Media Composer. ¿Ya? O el clásico cerrar. Cuando yo cierro la aplicación, me pregunta, ¿deseas salir de la aplicación? Todavía no he guardado nada, eso es súper importante. Si yo pongo salir, la aplicación guarda y cierra. ¿Qué significa esto? Avid no tiene la opción de cerrar sin guardar. Todas las otras aplicaciones te preguntan, ¿estás seguro que deseas guardar? Sí o no, ¿cierto? En cambio, Avid simplemente lo que va a hacer es cerrar y guardar. No deja cerrar sin guardar. Eso puede ser bueno y malo. Bueno, porque nunca no vas a guardar. Siempre vas a guardar. Es obligación. Lo malo es cuando tú te metes al proyecto de alguien, hiciste algunos cambios y después, ya lo voy a cerrar sin guardar. Cerraste la aplicación, guardo todo.